El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Nadie desea que su libertad sea coartada. De hecho, las grandes guerras de independencia ocurrieron cuando un colectivo sintió que le fue violentada su libertad, al punto de dar su vida por la causa. La palabra libertad tiene un gran peso. Sin embargo, la Biblia nos enseña que para ser verdaderamente libres, tenemos que conocer la verdad. De ahí la expresión, la verdad nos hará libre. En la clase de hoy estudiaremos la íntima relación que existe entre la verdad y la libertad a partir de Jesucristo. Esa libertad recibida nos permite ayudar en la transformación de otros y de otras. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno compartir con ustedes la palabra del Señor, y en el día de hoy estaremos compartiendo la lección número 8, Libres en Cristo, correspondiente a este día de hoy. Dios libera y redime es el tema de esta segunda unidad que estamos trabajando, y estaremos utilizando como texto bíblico el Evangelio de Juan capítulo 8, los versos 31 al 38. Y en el día de hoy quisiéramos dar inicio a esta clase dando lectura a esta porción de la palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan. Así que le invito a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que nos acompañen y que podamos dar lectura a esta palabra. Se encuentra en la lección número 8, Libres en Cristo, y nos puede acompañar buscando en el Evangelio de Juan capítulo 8 los versos 31 al 38. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendiente de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto, estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Tengamos una palabra de oración en esta oportunidad. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. En el día de hoy pedimos, Señor, que te glorifiques a través de esta lección que estamos compartiendo. Bendice a mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios, y permite, Señor, que sea el día de hoy un momento hermoso, un lugar de encuentro contigo, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Como muy bien dijimos, estamos en la lección número 8, Libres en Cristo. Y la clase de hoy nos presenta 3 objetivos que queremos compartir con ustedes. El primero es descubrir la íntima relación que existe entre la verdad y la libertad a partir de Jesucristo. El segundo objetivo es poder comprender la necesidad de permanecer en la palabra de Jesús como condición insustituible para ser sus discípulos. Y el último es considerar cómo podemos usar la libertad recibida de Jesucristo para ayudar en la transformación de otros y de otras. Así que tenemos una clase muy interesante. Y hay un vocabulario que queremos compartir con ustedes, y cuando hablamos de libertad nos hablamos, ¿verdad?, sin descartar de los hechos liberadores de Dios en el Antiguo Testamento. La libertad en el Nuevo Testamento tiene como significado librar del peligro, y más específicamente librar del pecado.
En el contexto del pasaje que vamos a estar estudiando, significa el resultado de permanecer en Cristo. Como dice ahí, conocerlo como la verdad y desde ahí ser liberado del pecado. Y cuando hablamos del pecado, lo definimos en el Nuevo Testamento, dice que el pecado tiene diversas definiciones. Más que definirlo de forma precisa, los evangelios presuponen la pecaminosidad del ser humano. En el contexto del pasaje bíblico que estaremos estudiando, Jesús se refiere al pecado fundamentalmente como el orgullo y la soberbia religiosa. El gran pecado de Israel es rechazar a Jesús como Hijo de Dios y demonizar su ministerio. Así que ya que tenemos ese vocabulario definido, vamos a entrar al texto. El texto nos menciona, mis queridos hermanos, una gran afirmación sobre la fe y el testimonio cristiano. Mire lo que dice. Plantea: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese primer desafío que nosotros encontramos es descubrir cuáles son los elementos que sostienen esa íntima relación entre estos dos principios: la verdad proclamada por Cristo y la libertad que ella produce. Verdad y libertad. Por eso, pienso que es necesario que nos preguntemos cuál es la fuente de la verdad. Es necesario poder hacernos esa pregunta. ¿Para qué? Para que podamos nosotros entonces discernir la naturaleza de la libertad que nos alcanza. Si nosotros conocemos cuál es la fuente de la verdad, de dónde proviene esa verdad, entonces vamos a poder discernir esa naturaleza de la libertad que nos está alcanzando a cada uno de nosotros. El segundo desafío es nosotros conocer qué es requerido para ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que se necesita para nosotros ser seguidores de Jesús, discípulos de Cristo? Dice el texto que si permanecemos en la palabra de Jesucristo, entonces llegaremos al conocimiento de la verdad que nos hace libre y nos aleja de participar del pecado. Y cuando usted y yo hacemos esto, estamos usando esa libertad para que podamos alcanzar a otros y a otras. Cuando examinamos los versículos, específicamente los versículos 31 al 32, vemos que ponen en manifiesto una propuesta de libertad en Jesús. Plantea lo siguiente: permanecer en la palabra de Jesús les daría identidad de discípulos, y esa identidad nueva es la que le permitiría entonces conocer la verdad, la cual les iba a brindar libertad. Por lo tanto, conocer la verdad es lo que nos brindará verdadera libertad. Pero el problema que tenían estas personas que estaban allí escuchando a Jesús, muchos de ellos seguidores de Jesús, es que habían creído en Él, pero les faltaba algo, les faltaba identificarse con la vida de Jesús. Y nos estamos refiriendo a seguir el ejemplo de Jesús. Yo pienso que era el mayor problema que ellos presentaban. Ellos, habían creído en Él, pero les faltaba poder identificarse con la vida de Jesús. Y cuando hablamos de permanecer en la palabra, implica tener un tipo de compenetración con ella, que nos lleve a una transformación no solamente de nuestra mente, sino también de nuestro corazón. Así que permanecer en la palabra tiene serias implicaciones. Unas implicaciones, mis queridos hermanos, que nos va a llevar a tener una transformación de nuestra vida. En el Nuevo Testamento nosotros vemos en Romanos 8:12, si no me equivoco, que nos habla acerca de ese cambio de mentalidad nuestra. Pues, mis queridos hermanos, ese cambio de mentalidad se da cuando nosotros, nos complementamos con el Señor y tenemos esa experiencia con nuestro Señor. Eso es lo que nos lleva a una transformación.
tener ese contacto con la palabra de Jesús. Pero también implica tener esa certeza, fíjense, de que Jesucristo es el Señor, pero también es el Hijo de Dios. Y desde ahí entonces nosotros poder anclar esa experiencia, ¿verdad?, de vida a nuestra realidad. Eso era lo que implicaba. Es esa certeza que aquel hombre que estaba allí frente a ellos hablándoles, miren, no era un mero profeta, no era un mero maestro, era el Señor, el Hijo del Dios viviente. Porque ciertamente Jesús, con sus palabras, les exhortaba. Y yo sé que muchos de los que creían en Él escuchaban sus palabras y le parecían palabras que eran buenas, palabras que alentaban su espíritu. Pero hay un elemento importante aquí, y es que ellos pudieran reconocer que aquel hombre que les hablaba ciertamente era el Hijo de Dios. Me encanta mucho cómo lo expone el escritor de la clase, que es el reverendo Benjamín Santana, al cual le enviamos un saludo, cuando nos dice lo siguiente. Dice, ser verdaderamente sus discípulos implica precisamente esa relación continua con el Señor, que es la palabra, y mantener una apertura sensible de la mente y del corazón para recibir su enseñanza y sus encomiendas. Así, mis queridos hermanos, que ser un verdadero discípulo tiene unas implicaciones. La primera, mantener una relación con Él. Si no mantenemos una relación con nuestro Señor, no podemos llamarnos discípulos. Y no solamente eso, es con su palabra. Esa palabra del Señor tenemos que tener una relación y permitir que esa palabra penetre en nuestra mente y en nuestro corazón. De manera, mis queridos hermanos, que nosotros podamos ser transformados. ¿Para qué? Para que el Señor entonces, en medio de ese proceso de transformación, miren, recibamos enseñanza de Él, pero también que nos encomienda hacer cosas, porque cuando venimos a los pies de Jesucristo, mis queridos hermanos, nosotros comenzamos a proclamar su palabra, su verdad, a compartir estas buenas nuevas de salvación. Y sé que el Señor, a cada uno de los que está aquí y a aquellos que escuchan, el Señor nos ha hecho grandes encomiendas, las cuales tenemos que cumplir. Por lo tanto, para nosotros ser llamados verdaderamente sus discípulos, necesitamos una relación continua con el Señor, con su palabra, y mantener esa sensibilidad. Sí, porque tenemos que mantener esa sensibilidad de espíritu, aquella que transforma nuestra mente y transforma también nuestro corazón. Porque, mis queridos hermanos, ser un discípulo es mucho más allá que una mera apariencia. Se trata de un testimonio de vida, se trata de un estilo de vida, más allá que una mera apariencia. Miren, mis queridos hermanos, es mucho más allá que lo que nosotros podamos vestirnos. Se trata de cómo nosotros nos conducimos en la vida, nuestro testimonio. Cuando se menciona en el texto, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no podemos confundir esta expresión, ¿verdad?, con un mero concepto de ideas, ¿verdad?, que son sostenidas quizá por algún tipo de coherencia conceptual que se puede encontrar en diversas filosofías, en diversas culturas, pero que también se encuentra en diferentes religiones. No podemos confundir eso. En la perspectiva de Jesús, lo que vemos en el texto, la verdad es la encarnación del poder de Dios en su propia persona. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿quién es la verdad? Y no, ¿qué es la verdad? Fíjense que hay una gran diferencia de quién es la verdad y qué es la verdad. Nosotros debemos preguntar, ¿quién es la verdad? Fíjense, porque conocer la verdad es permanecer en Jesús.
Y a partir de esa relación con Jesús es que se experimenta la verdadera libertad. No puede haber libertad, mis queridos hermanos, no se puede experimentar verdadera libertad sin una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando tenemos esa relación con Él, miren, mis queridos hermanos, ya el pecado no tiene ningún tipo de control ni de dominio sobre nuestra vida. Y no solamente eso, sino que el nosotros permanecer en Jesús nos permite resistir los desafíos de la vida. ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? ¿Qué sería de nosotros sin esa palabra de Él en nuestra vida? Cuando leemos el versículo 33, nos damos cuenta de que aquellos que habían creído en Jesús no tenían muy claro este concepto de la libertad. Para ellos, nos dice el texto, que ellos, el linaje de Abraham, los hacía partícipes de la libertad de Jesús. Fíjense, pero Jesús entonces le estaba hablando de una libertad espiritual. Fíjense que no se participa por descendencia, sino por permanecer en las palabras de Jesús. Qué gran diferencia, ahí está. Fíjense, pero es muy interesante escuchar esto de parte de ellos, porque esos hombres que estaban allí, que creían en Jesús, pero que no tenían claro ese concepto de la libertad, estos hombres dicen de sus propias palabras, y es interesante escuchar, que dicen que ellos nunca han sido esclavos. Miren, que ellos nunca habían sido esclavos. Cuando yo leía el texto bíblico y escuchaba esto, decía, wow, cuando la realidad es que la historia de ellos, la cual fue escrita en los profetas, ¿verdad? Y vemos en el texto bíblico que hablan de eso, es que lo que refleja es que fueron esclavos. Fueron esclavos de Egipto, fueron esclavos de Babilonia, fueron esclavos de Siria y ahora eran esclavos de Roma. Así que su mente no estaba como que muy clara, y esa referencia histórica tampoco. Tenían una mente cortita históricamente hablando. Se les había olvidado que habían sido esclavos. Pero fíjense, Jesús lo que quería era llevarlos a otro nivel de entendimiento. Jesús les estaba hablando de una esclavitud que se manifiesta en el interior del ser humano. Y esa manifestación los lleva a rebelarse contra Dios. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nos plantea esto, que todo aquel que tiene una conducta pecaminosa es un esclavo. Sí, todos aquellos que tienen una conducta pecaminosa son esclavos del pecado. Y solamente Jesús, quien es la verdad, nos puede liberar del pecado. Qué afirmación más grande y qué afirmación más poderosa. Estos últimos 2 versículos de la clase, vemos a Jesús que reconoce a aquellos que le escuchan y que le siguen como descendientes de Abraham. Y es interesante porque, sin embargo, resulta un poco incomprensible que desde ese grupo de hermanos, quienes son la simiente de Abraham, surja esta actitud de procurar darle muerte al Hijo de Dios. Miren qué ironía. Aquellos que estaban allí, aquellos que creían en Él, sin embargo, que ellos se reconocen como descendientes de Abraham, son ellos, los descendientes de Abraham, los que quieren dar muerte al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios que estuvo en ese pacto con Abraham desde el inicio. Qué cosa más irónica. Ahora, cuando nosotros hablamos de libertad, debemos tener claro que cada persona va a plantear lo que es su entendimiento de la libertad desde obviamente su perspectiva de vida, con sus definiciones y con sus experiencias. Sin embargo, para nosotros los cristianos, el texto bíblico nos plantea que la libertad tiene una fuente que es irreemplazable en la verdad. Y es una verdad que se define en la realidad de Jesucristo, que es génesis y es expresión de esa verdad. Por eso es que nos preguntamos quién es la verdad y no es qué es la verdad. Nos preguntamos quién es la verdad y no qué es la verdad, ya que la verdad no se define por un conjunto de ideas o ideologías, sino que se expresa desde la persona de Jesús. Eso es lo que nos enseña el texto.
Por eso, desde Jesús, quien es la fuente de la verdad, es que se llega a la libertad. Sin embargo, hay unas condiciones que son inherentes a ese proceso de nosotros poder ser libres. Y primeramente lo que nos pide es permanecer en su palabra. Y nos referimos a esa comunión que es constante, que es progresiva con su palabra, que es Jesús mismo. Entonces, cuando hacemos esto, mis queridos hermanos, nos convertimos en un verdadero discípulo de Jesús. Cuando hablamos de esto desde la fe cristiana, podemos vivir entonces, mis queridos hermanos, una experiencia que va a ser profunda y que va a ser enriquecedora. Profunda y enriquecedora. Porque tenemos, mis queridos hermanos, una relación íntima con la fuente de la verdad, que es Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo somos recipientes por medio de Jesús. Y tenemos que afirmar que solo Jesús nos puede liberar de las consecuencias del pecado. Y esa libertad que recibimos de Jesús, mis queridos hermanos, es la que nos impulsa a realizar nuestros proyectos de vida. Nunca olvidemos que es por parte de Jesús que recibimos esa libertad y que nos impulsa a realizar nuestros proyectos de vida y también quien nos convoca. Mis queridos hermanos, quisiera culminar con una oración y te invito a que me acompañes en la misma. Señor, que te manifiestas en nuestras vidas como la fuente auténtica de la verdad. Ayúdanos a mantenernos en tus palabras, de manera que podamos ser partícipes y beneficiarios de la libertad que proviene ciertamente de ti. Refuerza, Señor, en nosotros y nosotras la conciencia de que para ser auténticamente tus discípulos tenemos que vivir cimentados en esa verdad que nos liberta. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a discernir las maneras en que podemos usar la libertad que recibimos de ti para viabilizar transformaciones en otros y en otras. Te lo pedimos, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos verles en la próxima semana. Que el Señor les cuide. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.